En lo inmediato se van a dar 250.000 empleos y para iniciar el 2012 500.000, tengamos una población femenina acorde con la población económicamente activa. Es decir, si nosotros en ese 500.000 de empleos lográramos que por lo menos 200.000 mujeres tuvieran empleo, tendríamos la posibilidad de que ellas salgan de esta cadena de alimentos donados y de esta dependencia que muchas veces no la convierte en ciudadana sino en clientela electoral y en carenciada, que es lo más grave. Carente de agua, carente de luz, carente de alimentos, carente de un conjunto de servicios, y son tratadas así como personas sin necesidades básicas, con necesidades básicas insatisfechas, y no como ciudadanas con igualdad de derechos, ¿no? Yo creo que el enfoque de derechos es un tema que tenemos que poner por delante. Ahora, ¿qué pasó luego con después de la denuncia del caso de Cajamarca? Salieron imágenes, videos, fotos, etcétera, de otros almacenes del PRONA donde los alimentos estaban mal guardados, mal almacenados, en lugares mal acondicionados. ¿Se ha investigado qué pasó en cada uno de estos casos? Porque parece que los lanzaban y quedaban como indudablemente ha habido mucha información periodística que no ha tenido mayor sustento. Incluso hemos tenido denuncias de niños que tenían un problema en el esófago y que tenían un problema en un centro de salud. El niño no existía y el centro de salud tampoco existía, ¿no? Y efectivamente hay algunas pero sí existía el almacén donde había periodísticas que efectivamente sí hemos ido a constatar. El PRONA lanzó una campaña desde fines de septiembre de revisión de los almacenes de todos en el país. Nosotros constatamos, por ejemplo, que en el caso de Cajamarca, la gestión anterior, su última revisión había sido del 2007 y estamos en el 2011. Indudablemente ahí ha habido un atraso gravísimo, ¿no? Sin embargo, no todo ello corresponde a la noticia de prensa que ha salido, ¿no? Y en todo este caso, finalmente, ¿usted podría enumerar sus errores propios? Yo particularmente creo que para el caso puntual de Redondo no debía haber ido al Congreso y debía haber ido a Cajamarca, ¿no? Yo creo que ese ha sido el error más grave, que quedé entrampada en las reglas de este juego democrático del Estado y del Parlamento, que luego efectivamente revierten, son un boomerang, revierten sobre uno mismo, ¿no? El día de producidos desconocidos, los hechos en Lima, el día 21, efectivamente la Comisión de Salud, la Comisión de Mujer, la Comisión de Fiscalización señalaron ante los medios de comunicación que le pedirían cuentas a la ministra y que la convocarían al Parlamento. Es así que inmediatamente me llega una citación, la citación se formaliza recién el día 22 y efectivamente se plantea que yo me presente al Parlamento el día 23, rindiendo un informe de los sucesos de lo que había acontecido. Esto implicó que priorizábamos tener el informe de salud, el informe de los bomberos, el informe de la comunidad, el informe de educación, el informe del PRONA Cajamarca, el informe del PRONA Nacional, que cruzáramos la información, que viéramos cómo se operó, qué actividades se hicieron, cuál fue la realización de cada una de las personas, ¿no? Esto efectivamente equivocó el escenario de la actuación política, ¿no? No quise decir yo a todas las comisiones, no, porque me pareció, digamos, que lo que venían diciendo que la ministra no quería dar la cara podía justamente ratificarse. Es decir, la ministra se niega ante todas las comisiones del Parlamento a presentarse y por lo tanto prioricé esa actividad, ¿no? Yo lamento haberlo hecho, sinceramente. No tuve la experiencia y el reflejo suficiente para decirle no al Congreso de la República e irme directamente a Redondo, ¿no? Y por esta razón es que llegó al Congreso, digamos, la imagen que se veía de usted en el Congreso era como más, casi como un gallito, ¿no? Un poco incluso altanera. Será como una gallinita. Bueno, como una gallinita para el caso, pero era un poco de, digamos, se entiende el fastidio, pero era un poco más... Efectivamente, yo sentí que había que interpelar al viejo Estado que heredábamos. Y que la interpelación a la ministra, que no se dio porque me presenté voluntariamente, ponía como centro no el debate del problema estructural que tenemos con los alimentos donados, con la gravedad de un problema que podría no ser accidental, sino que podría ser estructural, y menos aún con el destino de estos niños, en donde nadie se pregunta por qué comen arroz, alberja y anchoveta los 365 días de su vida, y que este no es el debate, y que el debate se hubiese centrado en si la ministra es sensible o insensible. Yo particularmente no puedo aceptar ello, no creo que tenga que ser yo el centro del debate, no tengo culpa en mi vida durante 40 años
de no haber priorizado mi trabajo con niñas y mujeres en ese país, y efectivamente eso a mí misma me violentó, me hirió, y respondí efectivamente emplazando a los otros en vez de limitándome solamente a dar cuentas, ¿no? Usted hablaba de que eso no había sido tiro al blanco, sino tiro al rojo. Un tiro al rojo. Yo no soy un tiro al blanco, yo soy un tiro al rojo, porque a la ministra se le condenaba, si recordamos los mensajes de algunos de los parlamentarios, porque soy de izquierda, porque los de izquierda utilizamos así los chicos, seguramente porque soy marxista, seguramente porque tengo concepciones bastante más radicales frente a algunos otros temas del Ministerio de la Mujer. Y entonces indudablemente yo creo que fue un espectáculo para mí que fue doliente, que fue agresivo, porque no se estaba condenando mi ideología ni mi doctrina. Ese no puede ser el centro de un debate en un país que lo queremos todo plural y en donde justamente hemos elegido un gabinete de concertación de ancha base que exprese el conjunto de las corrientes políticas y doctrinarias que tiene ese país. Creo que esa es la virtud. Habiendo ganado un gobierno que tiene una tendencia efectivamente como expresión, indudablemente se abrió a que ello representara el conjunto de las posiciones políticas, ¿no? Sin embargo, se quería liquidar a los que hemos ganado. ¿Y evaluó renunciar en algún momento? No, no lo evalué. Ni de casualidad? ¿No? ¿Nunca fue una de las opciones? No, no fue nunca una de mis reflexiones. Usted nos contaba hace unos minutos que piensa crear, o ya está listo para ser creado el Consejo Nacional de la Mujer. ¿Exactamente qué es? ¿Y cuándo va a ser creado? Que nos dé algunos detalles sobre eso. Queremos que hacia fines de octubre o los primeros días de noviembre, en el Perú, al igual que en otras instancias que tenemos, creemos un Consejo Nacional de la Mujer. Porque resulta lamentable que después de que no procedió ni la interpelación ni la censura, las voces del fujimorismo plantearan la disolución del MINDES. Esta es una posición absolutamente agresiva que han planteado solamente 3 ministras, por suerte. Otras han salido a responder, tres exministras, algunas de ellas congresistas. Otras han salido a responder, porque esta es una conquista en las mujeres peruanas y es un mandato establecido como compromiso internacional desde la cumbre de Beijing. Entonces las personas pueden pasar, la ministra puede pasar, la ministra puede no ser renovada en la confianza, la ministra puede renunciar. Lo que no podemos es condenar a las instituciones, y yo sé que hay alguien que prefiere la palabra disolver, pero creo que eso no corresponde al MINDES. Es por ello que se necesita hoy día garantizar una rectoría en manos de todas las mujeres del Perú, y no solamente en manos de una persona, y ese es el sentido del Consejo Nacional de la Mujer, una instancia plural, amplia, abierta, en donde están representadas las organizaciones sociales de base, las organizaciones no gubernamentales, el movimiento popular organizado de mujeres, el movimiento feminista que existe en nuestro país, los colectivos ciudadanos de mujeres, las empresarias femeninas que tienen mucho que aportar, las científicas mujeres que vienen destacando en estos años, e indudablemente también las agencias de cooperación internacional que tienen como centro el apoyo a la mujer y a una política de Estado para la igualdad o para la equidad de género, ¿no? Esta es la idea de un consejo que lo queremos instalar al más breve plazo. Pero la creación de este consejo, ¿ya se tenía pensado crearlo antes del capítulo PRONA? Sí, ya había sido planteado a muchos sectores como una de las necesidades de mi gestión, en tanto yo quiero cambiar un verbo en ese país. Yo estoy muy a favor de lo que es la democracia participativa. En nuestro país se ha impulsado de manera más seria desde el año 80, en donde ya no se digitan a las autoridades sino son elegidas a nivel local, a nivel regional. Sin embargo, todavía existe ese verbo que se conjuga de la siguiente manera: tú participas, ella participa, ellas participan, nosotras participamos y ellos deciden. Es decir, eso quiero que se cambie. Quiero que las mujeres estén desde la toma de decisiones. La participación es fundamental, pero la naturaleza más importante de esta participación y del carácter vinculante de todos los espacios de representación es tener la posibilidad de decidir. Creo que eso es lo más importante. ¿Y por qué queremos reafirmar esto? Porque habiendo cuota de género, por ejemplo, de 25 gobiernos regionales, en ninguno gobierna una mujer. Y eso es un retroceso, porque en el año 2002 habían 4 presidentas de los gobiernos regionales. Teníamos a la presidenta de Moquegua, a Grisela Constantinides, teníamos a la presidenta de Huánuco, teníamos a la presidenta de Tumbes y tuvimos a la presidenta de Apurímac.
El siguiente gobierno regional, el 2006, solamente estuvo Neri Saldarriaga. Cuando, digamos, decimos, pasó al gabinete, ella no había sido electa. Y en este último, los 25 gobiernos regionales, ninguna ha sido electa. Susana Villarán, como alcaldesa de Lima, ocupa la representación de la región Lima. Sin embargo, la población no es consciente ni siquiera de la región Lima, ¿no? Esto nos hace ver que aunque se tenga una cuota de género para el espacio municipal, provincial, distrital, regional, efectivamente a las mujeres se nos sigue sacando la vuelta sin la toma de decisiones. Tenemos 2% de alcaldesas mujeres en las provincias, 3% de alcaldesas mujeres en los distritos, y esto efectivamente nos hace seguir mirando el poder político 97% masculino. Por ello decimos, ellos deciden, y queremos que eso cambie y que se convierta de igual a igual. Ministra, lo que ha pasado con usted también podría ser un globo de ensayo a los ministros que vienen de la izquierda, ¿no? Rafael Roncayolo habrá tomado nota, hay otros están ahí, Eguiguren, están... ¿Por qué cree que hay tanta animadversión, además de por ser de izquierda, por los errores políticos que tengan ustedes? Pareciera ser que estamos ante la tercera vuelta política y que no se terminan de aceptar los resultados electorales. Y por supuesto, antes que mi caso, en el que de ninguna manera excluyo errores, y por eso digo en donde centro, digamos, mi error principal, ha estado marcado por la condena a funcionarios y a miembros del gobierno, del gabinete, de uno de los sectores. Es decir, empezamos con Soberón, seguimos con Roncayolo, continuamos con Álvaro Vidal, tuvimos también al propio ministro de Justicia, Eguiguren, estuvo Susana Vaca, me tocó a mí, efectivamente se condenó a Susana Chávez por su trabajo en el sector salud, al extremo, digamos, de que en entrevistas periodísticas se me interrogaba a mí por las 3 Susanas y si podría hacer una defensa de las 3 Susanas. ¿Por qué en esta lista no Susana mencionaba Vaca, Chejade? Susana Villarán y Susana Chávez, ¿no? El caso de Chejade es un caso que acaba de salir, no lo mencioné por eso, no venía de todo. Y porque no es que se lo anterior, buscaron directamente a él tampoco, ¿no? Indudablemente que sí, ¿no? Pero digamos, yo lo que creo es que se busca golpear el ala izquierda del gabinete Lerner. ¿Pero usted le cree a él? ¿Le cree a Omar Chejade? Bueno, he escuchado una primera entrevista de él, en fin, no tengo por qué desconfiar de sus palabras y me parece importante, digamos, que se investigue el caso y que se vaya al fondo del caso. Creo que ese es un asunto fundamental. Yo siempre he señalado que con ese temor que en algún momento hubo con el triunfo de Ollanta Humala, desde mi punto de vista se había elevado la cultura de la vigilancia. Y yo comparto de que se eleve la cultura de la vigilancia y que reafirmemos una cultura de transparencia. A mí eso me parece fundamental. Yo creo que hay muchas personas que han sido muy valiosas en aportar en la cultura de la vigilancia y la transparencia para develar casos que no tenemos que tapar más allá de cuál sea el cargo de cualquiera de las autoridades, ¿no? Pero volviendo al origen de la pregunta, se busca golpear el ala izquierda del gabinete Lerner, ¿no? Yo particularmente considero que, si bien es cierto la democracia tiene sus fórmulas y son respetables, creo que una fórmula también de la democracia tiene que ser el pluralismo político. Mucho más si dentro de ese pluralismo político fue esta corriente política, la progresista, la de izquierda, la de centro izquierda, la nacionalista, como le quisiéramos dejar, con aliados de centro izquierda, como era Toledo y como era parte de ese grupo, efectivamente son parte, digamos, de un triunfo electoral legítimo, democrático, llevado a las urnas por las vías más correctas, pese a que hemos resistido una ofensiva mediática gigantesca para que se diese ese triunfo. Si a mí como vocera me hubieran dado las páginas que me han dado por un caso, digamos, como ese, efectivamente te aseguro que hubiésemos ganado con bastante más votación y hubiésemos alcanzado el 70%. Hablando de Susana Chávez, hay una alianza también entre la Iglesia, ciertos sectores de la prensa y la política contra la despenalización del aborto, píldora del día siguiente, todos los temas que tengan que ver con salud reproductiva y el empoderamiento de la mujer, digamos, en la casa. El MINDES, ¿qué puede, digamos, coordinar con el Ministerio de Salud en este tema? Muchísimas cosas. Justamente tenemos este viernes una sesión bilateral de los Ministerios de Salud y el Ministerio de la Mujer. Tenemos indudablemente muchísimos temas de agenda. Le hemos planteado al Ministro de Salud de manera escrita un conjunto de temas de agenda. Por ejemplo, la gratuidad del CIS a todas las mujeres víctimas de violencia, ¿no?
Nosotros damos atención psicológica, damos atención legal, damos atención primaria, damos atención material, damos acompañamiento a las víctimas, pero muchas veces es tal la gravedad de la situación de una víctima que encontramos un punto crítico en el sector salud y en que ellas no tengan un nivel de aseguramiento. Un segundo tema que hemos puesto como agenda central entre nosotros es todo este tema del embarazo adolescente. En Pucallpa el embarazo adolescente es el 40%. Y en el promedio de la selva ya supera el 30%. Esto condena, digamos, a los pobres a generaciones de siguientes pobres y efectivamente a una pobreza eterna que nosotros no podemos permitir. Indudablemente hemos puesto en agenda otro tipo de puntos que nos parecen también muy importantes. Yo quiero levantar un nuevo programa que se llame Anemia Cero. Hoy día el MINDES tiene la rectoría de los niños, de la política de la niñez, la infancia, la adolescencia, y tenemos nosotros 1 millón de niños con anemia en un país que creció al 9.9% y que está por encima de todos los récords de América y entre los primeros récords del mundo. Sin embargo, su población infantil tiene 1 millón de niños de anemia, un mal que puede ser erradicado en 8 meses si hay voluntad política. Entonces, estas son parte de nuestras prioridades en la agenda planteada con el sector salud para este viernes, ¿no? Hace algunas semanas en el Congreso se presentó un proyecto de ley para agravar las penas para feminicidio, para el delito de género, pero entre los argumentos en contra de este proyecto está el hecho de que había que cambiar toda la ley de género, que era algo mucho más grande que simplemente agravar penas. ¿Cuál es su postura primero sobre este caso y luego qué se va a hacer finalmente, o qué tan el Consejo Nacional de la Mujer qué tanto puede ayudar para combatir muchísimo este problema? Y desde el MINDES lo siguiente: en primer lugar, estamos a favor de que se tipifique el feminicidio. Ajá. Efectivamente en la legislación peruana. No existe ahora para nosotros, no existe la figura del feminicidio y estamos por su tipificación. Siendo dramático el caso del Monumental, del chico que muere en el Monumental, siendo dramático, nosotros tenemos 11 monumentales cada mes. Ajá. Es decir, son asesinadas 11 mujeres cada mes y sin embargo de esto no hacemos un centro de la noticia. Entonces, uno es su tipificación y dos, la ley presentada por congresistas y por la Comisión del Congreso ha sido archivada. El MINDES, que tiene capacidad de iniciativa legislativa, presentará un nuevo proyecto de ley, diferente al que fue sancionado ya en contra de la Comisión de la Mujer, porque indudablemente tenía errores legales, tenía errores con su concepción. Presentaremos un nuevo proyecto, lo podemos entregar a la MUR a la brevedad y lo estamos presentando para el próximo Consejo de Ministros, que no será mañana porque ha sido suspendido y supongo será el viernes o será el lunes. Al igual que el Código del Niño y del Adolescente, presentaremos la ley de feminicidio. Ajá. ¿Por qué han suspendido el Consejo de mañana? Porque, en fin, hemos tenido consejo virtual el día viernes, hacemos consejo una sola vez a la semana y efectivamente supongo que es posible que se desplace hasta el día viernes, ¿no? Ahora, pero y desde el Consejo Nacional de la Mujer, la duda que tengo es cómo el Consejo Nacional de la Mujer puede no convertirse en otro brazo institucional más sin mayor representación. ¿Cuál es el Consejo Nacional de la Mujer no es un brazo institucional, sino es un brazo social. Es un brazo social, es un brazo de la organización de las mujeres en todos sus estamentos en el país, y lo que va a plantear son temas de agenda, campañas de agenda. Por ejemplo, el tema del feminicidio, ¿cuál sería la campaña para el...? No, en el caso nuestro, que se tipifica el feminicidio como un, digamos, como una situación particular dentro del Código Penal, más allá solamente de su penalización, sino su tipificación. O sea, no hay penalización porque ni siquiera hay tipificación. Pero para mí sobre todo es levantar una campaña por la vida de las mujeres, porque no es posible que efectivamente tengamos delante de nosotros 11 situaciones como la del Monumental cada día, porque con el mismo nivel de violencia se asesinan las mujeres. Esto se produzca 11 veces al mes y efectivamente... 11 veces al mes, ¿no es cierto? 11 veces al mes. Estamos hablando de cifras récord por encima de todas las cifras mundiales. No estamos hablando de un rango en el Perú por debajo de cualquier estadística, en donde pongamos el ejemplo para América Latina. Somos el tercero en América Latina, ¿no? El primero es Ciudad de Juárez,
en donde tiene que ver con parte el narcotráfico, no solamente feminicidio. El segundo es Ciudad de Guatemala y el tercero es el Perú. Entonces, efectivamente, yo no puedo tener una cifra que erradique pobreza monetaria en simbologías tan importantes, pero que no erradique pues pobreza social, porque todo ese tema de la cultura de la violencia tiene que ver también con pobreza social y con indicadores sociales que tienen que ser condenados, porque el enfoque que nosotros hemos puesto a este gobierno no es dar continuidad a los buenos aspectos de la política económica, sino es poner un alto a los aspectos de la política social que venían sin ser atendidos. Seguimos teniendo en Huancavelica mujeres que tienen 35% y más de analfabetismo femenino. Entonces, no podemos erradicar solamente pobreza monetaria, tenemos que generar desarrollo, y esto implica pues desarrollo de capacidades, ciudadanía de las personas, empoderamiento de las mujeres, disminución de la violencia, acceso a la educación. No es posible que de cada 4 analfabetos en el Perú, 3 sean mujeres, y entonces sí estamos interesados en priorizar una relación, por ejemplo, con la Red Florecer. No hemos podido todavía trabajar con ellas. Esto implica un acuerdo con el sector de educación, porque indudablemente si un gobierno tiene voluntad puede erradicar el analfabetismo al 100% y ser el Perú un país libre de analfabetismo, ¿no? Entonces, la idea de recuperar el rol rector del ministerio y tener por encima de nosotros un Consejo Nacional de la Mujer es poner en el centro del debate de la sociedad algunos compromisos de emergencia que tendríamos que atender socialmente y no estatalmente. Es decir, que esta política se convierta en centro de la sociedad y no en decreto supremo, digamos, de algún ministerio, ¿no? En el otro tema que es cultural, que tiene que ver con los ataques sexuales, no solo mujeres, niños, digamos, ¿el MINDES tiene algún programa para que se disminuya el rango del ataque sexual a los niños? Claro que sí, tenemos un programa de prevención, tenemos un programa de educación, tenemos juegos educativos para las escuelas, tenemos todo tipo, digamos, de módulos, metodologías de trabajo. Tenemos nosotros un programa nacional contra la violencia familiar y sexual, que incluye efectivamente también la violencia familiar que se da dentro de las casas, porque efectivamente la casa en muchos casos ha dejado de ser un lugar seguro. Es el lugar en donde se perpetran, digamos, atrocidades frente a niños, frente a niñas, frente a adolescentes, ¿no? Hay un programa especial, tenemos una línea de emergencia, la número 100, para que puedan llamar las niñas, las adolescentes, las mujeres, los niños en general, frente a casos de violencia, ¿no? Tenemos centros de emergencia. ¿Cuántos casos de violencia o cuántas de estas llamadas a esta línea reciben diariamente o semanalmente? No tengo yo la cantidad en ese exacto, pero en fin, son miles de miles, ¿no? Lo que se atiende regularmente. Denuncias formales tenemos 95.000, de las cuales 85.000 son de mujeres, otro número menor de niños y otro número menor de varones. Ese es el volumen del registro completo del 2010, un balance completo del 2011 no lo tengo, pero efectivamente es creciente. Ahora, tiene que ver con que hay más voluntad también de denunciar, lo cual no debe verse como negativo. A veces, si miramos cifras mayores, no necesariamente lo debemos ver como negativo, sino que hay menos condescendencia frente a la violencia y hay más voluntad de poner la denuncia, de sacar el caso a la vista, de ponerlo a la luz de los medios, y yo creo que esto es importante, y el rol que pueden cumplir los medios puede ser fundamental, ¿no? Eso también, usted dice que no hay un problema de visibilización de los asesinatos contra las mujeres, y casos, por ejemplo, de agresiones en el cual la mujer no muere, pero por ejemplo quemarle la cara porque no te sirvió la comida a tiempo, ¿no? Eso, digamos, no se puede tratar desde un ministerio necesariamente. ¿Cómo se extender esa campaña en los hogares, a nivel nacional? Porque la agresión es muy fuerte. Primero tiene que ver con que no solamente se pueden pensar en campañas punitivas. Yo estoy en contra de todo lo que es la penalización solamente como políticas de intervención. Eso implica tener políticas previas, ¿no? Eso implica, en nuestro caso, de que se tiene que modificar desde el libro de lectura que tenemos. Mi mamá me ama, y pregunto yo, ¿y mi papá no me ama? ¿No? O sea, tenemos códigos en las lecturas, ¿no? Porque mi papá trabaja y mi mamá me ama. Ya establecimos roles, uno está en la casa, el otro está en la calle, uno es el afecto, el otro podría ser el no afecto. Tenemos que deconstruir estas imágenes segmentadas de género, y esto pasa por una prevención que se da desde las escuelas.
Tenemos que tener educación sexual en las escuelas, sí. Bueno, en fin, que se plantee la educación física o la educación militar, pero nos preguntamos por los derechos de otro orden que tienen que ver con el cuerpo, con nuestros derechos, ¿no? Y eso implica indudablemente educación sexual a niñas, a jóvenes, varones, ¿no? Y mujeres. Uno de estos derechos, o uno de estos temas vinculados a los derechos que tienen las mujeres de decidir, es el tema de la despenalización del aborto. ¿Cuál es su postura concreta respecto al tema? Bueno, mi postura concreta estoy en contra de que se penalice, ¿no es cierto? Estoy a favor de su despenalización. ¿Pero estamos a años luz de que eso se logra en el Perú o no tanto? Yo no creo, yo creo que se ha avanzado muchísimo, y sobre el tema, digamos, de la ley que existe desde 1924, también se ha avanzado mucho. Ajá. Los médicos saben que un mecanismo de este protocolo, que ya se utiliza en muchísimos hospitales, claro, aunque no haya ley, es favorable a la defensa de la vida. Y en la medida que el cuerpo médico siga avanzando en ese sentido, que ha avanzado notablemente, las conquistas las estaremos concretando más allá de una norma o no. Yo creo que a veces el contexto social avanza más que la disposición de normas. Es decir, la ley de la consulta no se hubiese dado en el Perú si no tuviésemos una presión social de las poblaciones por ser consultadas y por participar. En ese sentido, los derechos sexuales y reproductivos en el Perú, si lo comparamos hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 40, hace 50, hacia atrás, han avanzado notablemente, y no me cabe duda de que su proceso va a seguir siendo de avance. La idea es cómo ponemos un pie en el acelerador para que esos avances no sean reducidos, sino sean derechos del conjunto de la población, ¿no? Y en el tema de derechos laborales, además de no estar en puestos notorios en la política, ¿qué otro problema tiene la mujer en su centro laboral? Son diversos, sí. Te planteo los problemas y te planteo lo que ha sido mi rol en el Consejo de Ministros frente al tema laboral. La propuesta del gobierno de Ollanta Humala es la creación de empleo. Se han creado en esos momentos 4 programas de empleo, que van desde empleos para jóvenes, como Jóvenes a la Obra, como empleo para adultos, que tienen que ver con Trabaja Perú, ¿no? Y con Compras para Mi Perú, en donde indudablemente se han anunciado de inmediato la creación primero de 50.000 empleos, después de 250.000, después la de 500.000. ¿Qué quiero yo ahí y qué le he planteado al ministro de Trabajo? Y esto se ha convertido en norma. Estos programas laborales ya se crearon. Cuando fueron presentados tenían 2 ausencias: un lenguaje inclusivo que incorporaba a las mujeres, y 2, ser explícitamente también dedicados a las mujeres. Yo no creo que podamos empoderar a las mujeres sin autonomía económica. La violencia contra las mujeres se va a reducir en la medida que ellas tengan autonomía económica y no dependan de la plata de sus parejas. Entonces se ha conquistado que tengan enfoque de género, que tengan lenguaje inclusivo, que explícitamente sean programas para las mujeres. En segundo lugar, ¿qué problemas se presentan ahí? La inequidad salarial. Es decir, por el mismo empleo, hombres y mujeres en el Perú ganan de manera diferente. Entonces, ¿Eso pasa en un puesto del Estado? O sea, un técnico o un asesor o un técnico del Estado de un cargo medio, hombre y mujer, pasa ganan lo menos mismo en puestos del Estado, pero pasa más en puestos particulares. No, claro. Y quien más empleo crea es el sector pero privado. El Estado, digamos, podría empezar a dar el ejemplo emparejando sueldos. Sí, por eso es que se le plantea, digamos, la equidad salarial a las normas de obligatorio cumplimiento como uno de los segundos problemas. Un tercer problema planteado a él es que no es posible que el Consejo Nacional de Trabajo, que es una instancia tripartita en donde están empresarios, en donde están trabajadores y en donde está el Estado, no haya ninguna mujer titular, ¿no? Cuando somos más del 40% de la población económicamente activa. Por hablar en cifras redondas, los hombres son 8,5 millones de la PEA y las mujeres 6.900.000 parte de la PEA, lo cual te habla de bastante más del 40% de las mujeres. Entonces, esto implica que en el Consejo Nacional del Trabajo tengan que estar presentes las mujeres, que en la equidad salarial no puede haber, tenemos que cerrar la brecha de inequidad entre hombres y mujeres por el mismo empleo, no solamente en el Estado, sino en la empresa privada. Por ejemplo, en las agroexportadoras de espárrago, por poner el ejemplo, en el norte, por el mismo empleo, un varón gana 22, 23 soles y una mujer 16 o 17 soles por el mismo empleo y por la misma paga diaria. Si vamos a Arequipa, los jornaleros ganan 30 o 40% más de las mujeres. Si vamos a la sierra, las mujeres que están
en la zanahoria o la que está en las alcachofas, a veces las campesinas no ganan nada, o en algunos otros casos se les paga el 50%. Entonces tenemos, uno, que generar empleo para ellas, dos, achicar la brecha salarial, tres, tenerlas representadas en el Consejo Nacional del Trabajo, y cuatro, la nueva ley de autoempleo que se viene discutiendo tiene que incorporar la dimensión de género. Las centrales sindicales tienen que cumplir con una cuota de género. No se puede pensar en una gran central sindical que el 30% de la presencia femenina es una meta y no un piso. Yo considero que es un piso, y estas normas de cuota de género para el movimiento sindical también tienen que ser aplicadas. Y todas estas buenas iniciativas, además reivindicativas hacia la mujer, ¿qué tanto pueden verse afectadas por todo esto que pasó por el capítulo Prona, por todo el desprestigio que sufrió por todo este caso? Yo espero que ellas no se vean afectadas y que no mezclemos lo que puede ser la situación de una ministra con la institucionalidad. Se la van a recordar hasta el último día que tenga usted como ministra. Seguramente, yo tengo una gran pena de que esa imagen me pueda perseguir eternamente, pero en fin, buscaremos reafirmar lo mejor que tenemos que dar por delante para afirmar lo que es el rol del MINDES y recuperar su rol rector transversal, ¿no? Puede ser una gasolina para que usted haga otras cosas. Bueno, también puede ser. Espero que sirva más bien de empuje y no de retardo. Ministra, una de las últimas preguntas. Usted es, además de ministra, es cantante, y soy música de profesión. Ha estado en el velorio de Félix Casaverde, entonces sí. Quería, no sé, que nos diga cómo le gustaría que sea recordado Félix Casaverde. Bueno, soy música de profesión, me vinculo con Félix Casaverde hace 35 años de mi vida. Yo quiero que sea recordado como uno de los mejores guitarristas que el Perú ha tenido, y también como un paradigma de estos músicos que el Perú tiene, que no han tenido la oportunidad ni siquiera de grabar un disco, porque no hay un respaldo. Yo saludo que existe el Ministerio de la Cultura. Los ministros juramentamos en orden de prelación de cómo han sido creados nuestros ministerios, y vimos que el último de todos fue el de Cultura, recientemente creado. Yo saludo que ello exista, y ello me tiene que llevar forzosamente a plantear las reivindicaciones de los músicos. Félix Casaverde es enterrado sin tener un seguro, sin tener una pensión, sin tener mecanismos para afrontar siquiera los gastos del día, y esto pasa con todos los músicos, en donde la solidaridad se pone por delante para enterrar a un músico. Esto resulta inaceptable en el Perú. Necesitamos tener una ley del artista que contemple la seguridad social para los músicos, que contemple los beneficios económicos, que contemple mecanismos nuevos en el trabajo para la acumulación de sus tiempos de servicio y para sus pensiones. No es posible, por ejemplo, que se esté buscando una pensión de gracia por Manuel Acosta Ojeda y que aún no se consiga. No es posible que el Perú disfrute de su arte, de su identidad, de su fuerza, de su alegría, de todo lo que nos transmite el arte peruano, y que efectivamente no pensemos en los artistas también como trabajadores del arte y de la cultura. Yo espero que con Susana Vaca este tema se pueda convertir en centro de la demanda que tienen los músicos, que no solamente afectan hoy día a Félix Casaverde, sino que afectan a nuestros mejores cantores, a nuestros mejores artistas, a nuestros mejores creadores. Quiero rematar refiriéndome, por ejemplo, a dos instituciones para mí fundamentales: el Conservatorio Nacional de Música. El director del conservatorio me comentaba en una presentación que hemos tenido hace un mes en el conservatorio, a donde fuimos 3 ministras a un homenaje que se me realizaba en el conservatorio. Él persiguió durante 4 años y medio al ministro de Educación anterior, solo por una cita, para tratar el tema del Conservatorio Nacional de Música, y no se le otorgó la cita. No solamente no se le ha otorgado los beneficios que él buscaba para el conservatorio, no se le otorgó siquiera la cita, ¿no? Y lo segundo, estuve en un concierto de un pianista español que llegó este fin de semana, que actuó el día viernes en el Perú, y efectivamente, más allá de los saludos al director español, al pianista español, que vinieron a estrenar a Venice en el Perú y en América Latina por primera vez, bajaron los músicos a saludarme para plantearme una reunión con el ministro de Economía. Porque en la medida que no tocan 8 horas diarias, efectivamente no están contemplados en la Ley General del Trabajo, y efectivamente no pueden mejorar sus salarios, no acumulan sus tiempos de servicio, no acceden a una pensión. Y tuvimos antes una orquesta de 136 músicos o 130 músicas,
y hoy día la orquesta tiene menos de 80. Cuando yo estudié música, porque me gradué en el Conservatorio Nacional de Música, el Perú tenía 3 orquestas sinfónicas. Hoy día tenemos media orquesta sinfónica. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cifra de crecimiento económico? Si tenemos un país tan excepcional en su creatividad, si no somos capaces de mirar la sociedad en su conjunto, mirando estos elementos, que el caso de Félix, con los mejores recuerdos que tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio a Félix? Hace menos de un mes, porque nosotros invitamos a Tania Libertad para el 28 de julio para homenajear a todos los presidentes que venían invitados con un concierto de Tania Libertad. Él es músico de Tania, estuvimos juntos en el Cocodrilo Verde en una función que Tania hizo para sus amigos y para el público en general. Él no estaba enfermo, él entra con un mal y sale con un derrame cerebral, ¿no? Estuve con él también en otra actividad, en otro local en Miraflores, y pude conversar con Félix. ¿Y él, se sentía bien él? Él se sentía bien, él ha estado magníficamente bien. Dice su familia que el mal se produjo estos últimos 15 días, que entró con un mal al Rebagliati y salió con otro mal. Entonces esa es una situación dramática, no tienen, digamos, cómo protegerse como familia. Y él es una persona excepcional, siendo un hombre negro. Con Félix Casaverde uno podía tocar un huayno, un huaylas, una mulisa, un paralivio, en fin, también de la música negra, pero a lo que quiero referirme es que no solamente iba a tocar música criolla o música costeña o música negra, iba a tocar todas las versatilidades de las que el Perú pues puede hacer gala en las manos de un hombre que tenía pues dedos excepcionales para la música. Ok, ministra, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Otro día la haremos cantar. El tema de los músicos. La haremos cantar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Esto Gracias fue El Amor en Vivo con Montaña García Naranjo. Gracias.